Bueno, entonces, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de plaqueta pegajosa y la hiperagregabilidad plaquetaria. Me presento, yo soy Alejandra Solano, soy residente de primer año de medicina vascular y el doctor Juan Nicolás Dalos, que es residente de medicina interna. El día de hoy vamos a hacer entonces una revisión del tema eh, que quedamos entonces de hablar. La definición como tal de esta patología, bueno, del síndrome de plaquetas pegajosas específicamente, se da como una trombocitopatía trombótica en la cual hay recurrencia de eventos trombóticos tanto venosos como arteriales y también complicaciones obstétricas. En esta hay un trastorno de la función de las plaquetas de tipo cualitativo y adicionalmente se ha evidenciado que ese fenotipo de hiperagregabilidad plaquetaria se presenta con dosis bajas de ADP y de epinefrina. Esta se ha descrito sobre todo en muchos de los estudios que se han realizado en pacientes mexicanos y cuyo autor principal ha sido el doctor García Villaseñor. En todos estos estudios se ha indicado ha habido una relación en presentación familiar y es pues, de tipo autosómica dominante. No se conoce muy bien el genotipo, se ha hablado algo sobre compromiso de microRNA, pero no se conoce todavía pues el genotipo de esta patología. No se ha logrado dilucidar y se ha encontrado en algunos de los estudios que se han realizado que necesita de otra condición de tipo trombofílico para expresar un evento trombótico. Y bueno, adicionalmente, la hiperagregabilidad como fenotipo que presenta el síndrome de plaquetas pegajosas se revierte con fármacos antiagregantes. Básicamente, esta diapositiva es para mostrar entonces que en 1980 Mamen, en el 82 específicamente, describió síndrome de plaquetas pegajosas en mujer embarazada con una ocurrencia familiar y que posteriormente Mamen también con otros autores describieron pacientes con dolor torácico o angina y síndrome de plaquetas pegajosas y también con recurrencia de neuropatía. Posteriormente se describió en 1995 en una serie de casos el síndrome de plaquetas pegajosas relacionado con pérdidas fetales y también con eventos tromboembólicos y en estos se menciona como fenotipo la hiperagregabilidad de tipo 3 que próximamente vamos a hablar sobre esta. Hay algunos reportes posteriores relacionados con vasculopatía livedoide y en 1970 se encontró esa asociación de actividad plaquetaria y eventos protrombóticos. Todo este es un recuento que se hizo también durante el tiempo sobre todo lo que se había realizado sobre el síndrome de plaquetas pegajosas y encontramos principalmente que en 1983 se postuló como un síndrome clínico y que en 1998 hubo una identificación de una causa común de eventos protrombóticos en pacientes que podían incluso ser saludables dada por Vic. Posteriormente se hizo un estudio en más de 200 pacientes en el 95, que es el que les digo de la serie de casos en el que se pudo caracterizar un poco mejor el síndrome y después una caracterización en pacientes pues como tal mestizos en el 2002 pues en mexicanos y en el 2015 está este estudio prospectivo, casi todos son retrospectivos, este estudio prospectivo sobre el tratamiento con antiagregantes pues plaquetarios en esta entidad. Esta es como un resumen de la historia y vamos a hablar de la epidemiología que realmente pues es incierta. Se ha descrito en más del 50% de los casos en mujeres que son menores de 40 años. Hay descripciones sobre todo en pacientes rusos, caucásicos y en pacientes mexicanos, como lo observamos en esta gráfica, y en algunos estadounidenses. Se encontró en todas esas descripciones que las complicaciones obstétricas se presentan en el 20% de las mujeres pues, que mencionan esta actividad, esta entidad y que hay una prevalencia como tal de eventos trombóticos arteriales hasta el 33%, de eventos trombóticos venosos no provocados hasta el 14% y compromiso de trombosis de sitio inusual en el 10% de los casos.
En este estudio realizado en pacientes mestizos mexicanos se encontró que el síndrome de plaquetas pegajosas era la segunda causa en estas poblaciones específicamente de mexicanos, era la segunda causa más frecuente de trombofilia heredada después de la mutación del gen. Adicionalmente, se encontró que tenía una relación con otros trombofilias como la mutación del factor 5 de Leiden y de la resistencia a la proteína C activada. Esos dos, pues básicamente fueron los que principalmente estuvieron acompañando la entidad en pacientes con eventos protrombóticos o con eventos tromboembólicos previos. Otra cosa es que se han encontrado pues que hasta en un 80% de los casos hay dos trombofilias asociadas y que también han habido algunos reportes muy escasos en pacientes que tienen trasplante renal o que han estado en hemodiálisis con esta entidad también asociada. El compromiso trombótico, entonces, en los estudios retrospectivos que se han hecho, adicionalmente se ha encontrado que el de 48 pacientes que tuvieron eventos arteriales, en este estudio, el 26% tuvieron evento cerebrovascular y que 90 pacientes tuvieron enfermedad tromboembólica venosa, 15 tuvieron los dos eventos. Adicionalmente, los antecedentes familiares de tromboembolismo estaban descritos en el 44%, y hubo una recurrencia de 32% en pacientes que no tuvieron tratamiento y de 29 eventos en pacientes que ya estaban con anticoagulación, pues como tal, en pacientes que habían tenido eventos tromboembólicos previamente. Y en este estudio se encontró que el 40% tenían una trombofilia combinada. Como lo vimos en el otro, hasta el 80% la tenían, en este el 40%. O sea que el 40 al 80% de esta entidad están combinados con con una otra entidad pues trombofílica. Aquí vemos un resumen como tal de los estudios, o de algunos estudios importantes pues de la entidad, en el cual la mayoría son retrospectivos, uno solo prospectivo pues en pacientes mexicanos, y casi todos habían tenido un evento tromboembólico no provocado. Se encontró que la trombosis en estos pacientes pues se da en el 59% de los casos, combinada entre inusual y de miembros inferiores, y que los arteriales son un poco menos frecuentes que los venosos en un 30%, descritos pues en un 13 a un 23% en el sistema nervioso central y mucho menos frecuente en mesentéricas y coronarias. En este proyecto, pues el RETRUF, que lo que tratan es de mirar si la hiperagregabilidad plaquetaria tiene una correlación con trombosis venosa. Fue un estudio de casos y controles de 400 pacientes en cada grupo, en el cual se encontró que hubo eventos tromboembólicos venosos en pacientes con hiperagregabilidad plaquetaria con epinefrina y con ADP. Sin embargo, cuando se hicieron ajustes estadísticos por factores de confusión como la edad, no encontró pues no eran significativos. Por lo tanto, pues la conclusión del estudio es que no hay una asociación del riesgo de desarrollar trombosis con la hiperagregabilidad plaquetaria. Y aquí observamos en estas diapositivas, en la cual hay una respuesta normal a la epinefrina en el 68% de los pacientes que tienen trombosis versus los que no tienen, que son pacientes pues saludables, y específicamente en este estudio, se encontró pues que sí había una correlación. Entonces vemos que en los diferentes, pero ese es un estudio mucho más antiguo que el otro que presenté, que es del 2022, y que es de muchos más pacientes. En este pues sí hubo una correlación, pero en el otro encontramos que no había correlación entre hiperagregabilidad plaquetaria y trombosis. Entonces básicamente no hay una prevalencia determinada. Está pues más descrito en algunas poblaciones específicas como mexicanas y caucásicas. Hay una evidencia de que se requiere una trombofilia asociada para que se presente trombosis. Son muy variables, pues, como los datos epidemiológicos de trombosis arterial y venosa, y no es claro muy bien el genotipo ni la correlación con herencia familiar. Otra cosa es que no es claro si se trata, pues, de que sea un trastorno hereditario o adquirido.
En cuanto a la patogénesis, entonces, en resumen, estos son como todos los factores que se requieren o que son necesarios para iniciar el proceso de activación, agregación y adhesión plaquetaria. En el cual entonces cuando hay una lesión endotelial vascular hay una liberación, la activación, que es una liberación como tal granular, y una activación también del colágeno y de la trombina que van a adherirse pues como tal al endotelio. Posteriormente en la adhesión, bueno, y el factor de von Willebrand se va a liberar, que este se unido a la glicoproteína 2B3A, y al colágeno van a favorecer una adhesión, pues mayor adhesión entre al endotelio, y va a empezarse a activar algunas sustancias como la epinefrina y el ADP, que van a conllevar a que haya una mayor agregación plaquetaria, o sea, que se unan más plaquetas al sitio de la injuria y que se empiece la agregación, pues, ayudada por epinefrina, por ADP, y por el factor activador de plaquetas. Entonces va a haber una unión de estas o agregación de estas plaquetas, y se va a ver pues o va a haber una producción como tal incrementada de fibrina que nos va a permitir realizar pues el proceso final de la hemostasia. Entonces, el proceso de hemostasia primaria en la lesión de la pared del vaso se favorece esa activación plaquetaria, esa adhesión de otras plaquetas, favorecido por el colágeno, el fibrinógeno y el factor de von Willebrand, y aquí se forma el tapón hemostático primario. Y ya en la hemostasia secundaria es cuando hay liberación de factores de la cascada de coagulación, y se libera fibrina estabilizando el coágulo. Entonces, básicamente en la patogénesis de la plaqueta pegajosa como tal, pues hay defectos de glicoproteínas de membranas que favorecen esa activación y esa agregación plaquetaria, pero básicamente no se ha encontrado en los estudios que se han realizado dirigidos a esto o sea, no se ha encontrado un genotipo como tal que nos indique pues que sí existe como entidad. Solamente se ha encontrado pues que genera un fenotipo de hiperagregabilidad plaquetaria. Se han dilucidado algunas hipótesis sobre que hay mayor expresión de antígenos de activación, que hay polimorfismos genéticos o que hay una regulación de proteínas por los microRNA, pero o incluso algunas hipótesis sobre infecciones o relación con compromiso de algunos hepatotropos. Sin embargo, esto no, pues solamente son hipótesis, y pues se encuentra que hay muchas enfermedades que comparten mecanismos patogénicos similares, entidades y enfermedades de hiperagregabilidad plaquetaria. Entonces, realmente la controversia continúa. Em, entonces, teniendo en cuenta todo esto, las manifestaciones iniciales son la trombosis venosa, tanto trombosis venosa profunda como embolia pulmonar, siendo más frecuente la venosa que la arterial, y también hay otras trombosis de sitio inusual que se han descrito. Se encuentra también la presencia de abortos recurrentes espontáneos o retardo en el crecimiento intrauterino se ha descrito. Otros menos comunes como lívido racemosa o vasculopatía livedoide en estos pacientes, y complicaciones en los receptores de trasplantes de riñón. Y también hay algunos colgados, pero estos son casos o reportes de casos un poco más raros. Y ya, pues los criterios diagnósticos, entonces, de acuerdo a Mamen y Vic, se mencionan como criterio clínico que haya tenido episodios de eventos tromboembólicos venosos, por lo menos más de un episodio de trombosis arterial, o más de un episodio de complicaciones obstétricas, dado por pérdida fetal o infertilidad o retardo en el crecimiento, y que en los laboratorios se encuentra hiperagregabilidad plaquetaria al ADP o a la epinefrina, con estas, pues postulado como lo observamos en la diapositiva, que ahorita lo explicará Juan, y la hiperagregabilidad plaquetaria entonces puede ser excluida, sospechada o confirmada. Entonces, el síndrome de plaqueta se confirmaría cuando hay más de un criterio clínico y un criterio de hiperagregabilidad confirmada, o puede ser también sospechada si esa hiperagregabilidad pues es sospechada pero no se confirma, y se excluye cuando la agregación plaquetaria es normal. Juan. Listo, entonces ya con respecto al diagnóstico, entonces vamos a tener como unas premisas base
para tener en cuenta. Entonces, primero que nos enfrentemos con un paciente que tenga, por ejemplo, esos episodios de trombosis venosa o arterial recurrentes, siempre pues hacer un enfoque completo del paciente con trombosis, al descartar trombofilias congénitas o adquiridas. Y una vez pues que ya hicimos todo el enfoque de todas estas trombofilias, prácticamente nos vamos a quedar que con los pacientes que tienen plaquetas pegajosas debemos considerar que va a ser un diagnóstico siempre de exclusión. También debemos hacer cuál es la diferencia entre el síndrome como tal de las plaquetas pegajosas, que es el hallazgo clínico de laboratorio de hiperagregabilidad plaquetaria asociado pues a las manifestaciones clínicas de trombosis, abortos, etcétera, versus la hiperagregabilidad sin alguna de estas otras manifestaciones, que es meramente un hallazgo de laboratorio, que es una entidad pues diferente y que en términos generales, pues según lo que se ha visto, no tiene como mayores hallazgos relevantes o que requieran una intervención por el mero hecho de documentar que un paciente tenga hiperagregabilidad sin haber presentado pues algún evento ya trombótico como tal. Dale. Listo, entonces en un estudio pues que ya se había mostrado previamente de esos mexicanos, ellos querían como evaluar cuál era la correlación o dentro de los pacientes pues que tenían trombosis arteriales o venosas, principalmente las venosas, cómo se correlacionaba y cuál era como la incidencia y la prevalencia de los diferentes tipos de trombosis, ¿vale? O pues, de alteraciones. Entonces, en este estudio ellos se realizó pues en México, en un hospital de referencia, en los cuales pues recibieron pacientes de todo el país que habían presentado algún evento no explicado de trombosis y que ellos querían ver que los pacientes pues tuvieran algún marcador asociado con una hipercoagulabilidad primaria, que lo definían como aquellos pacientes que tenían un episodio de trombosis menor de 40 años, que tenían antecedentes de historia familiar de trombosis en primer grado de consanguinidad, trombosis recurrentes sin algún factor precipitante aparente, como por ejemplo uso de anticonceptivos orales, que tuviesen alguna enfermedad maligna que pudiese explicar esto, pacientes que tuviesen también trombosis en sitios inusuales, aquellos que en otro momento ya hubiesen tenido, por ejemplo, una trombosis y que vinieran con la terapia antitrombótica usual, que en este caso son anticoagulantes y que a pesar de esto, los pacientes siguieran presentando episodios tromboembólicos recurrentes, y aquellos pacientes que tenían trombosis venosa en los últimos 30 años, que no estuviesen, 30 días, perdón, que no estuviesen recibiendo algún anticoagulante oral o algún antiplaquetario, y a los que sí están recibiendo alguno de esos tratamientos, ellos hicieron como un switch con heparina de bajo peso molecular 15 días antes para poder evaluarlos posteriormente. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos en este pues, estudio? Que hay varias alteraciones que se pueden correlacionar con respecto a la entidad. Entonces ellos encontraron que gran mayoría de sus pacientes iban a tener pues uno, dos o tres enfermedades que les pudieran explicar estos episodios trombóticos. Entonces, con respecto a esto, siempre hay que tener en cuenta que los pacientes, o sea, las plaquetas pegajosas no va a ser como una única entidad que me va a explicar los eventos trombóticos, sino que usualmente van a estar asociadas a otras enfermedades u otras condiciones que sí pueden estar más correlacionadas con estos eventos. También hay que tener en cuenta que las, eh, el hallazgo de plaquetas pegajosas o hiperagregabilidad plaquetaria lo podemos ver asociado a algún otro tipo pues, de condiciones fisiológicas, enfermedades o inclusive pues, algunos otros medicamentos que nos puedan explicar esto. Entonces, condiciones fisiológicas como lo son, por ejemplo, el embarazo, me pueden disminuir la agregación plaquetaria con los diferentes agonistas plaquetarios, como lo son la epinefrina y el ADP. El hecho de ser mujer, las mujeres también, ya sean en etapa premenopáusica o posmenopáusica, se encuentra que tienen una mayor agregabilidad plaquetaria. Pacientes ancianos por encima de 60 a 70 años, también los estudios han encontrado que estos pacientes tienen mayor predisposición a presentar eventos trombóticos por alteraciones funcionales en las plaquetas, sobre todo pues en las glicoproteínas de la membrana, entonces tienen mayor predisposición a presentar estos eventos tromboembólicos y otras enfermedades como los son la diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes como artritis y lupus también se han asociado pues que tienen a algún tipo de alteración funcional sobre las plaquetas que se aumentan con la hiperagregabilidad plaquetaria, que en muchas de estas ocasiones los pacientes pueden o no presentar el síndrome como tal, pues ya manifestado por los eventos trombóticos. ¿Vale?
Listo. Entonces, con respecto al diagnóstico, el examen o el gol estándar para evaluar la funcionalidad de las plaquetas en este síndrome va a ser la agregometría por la transmisión de luz. Entonces, esto aparte pues, de confirmarnos el diagnóstico de la síndrome de plaquetas pegajosas, nos sirve para evaluar cualquier otro tipo de trombocitopatía, ya sea, por ejemplo, pacientes que tengan una enfermedad por von Willebrand o alguna otra enfermedad de las plaquetas, como lo son el Bernard-Solier o la trombostina de Glassman. En este estudio básicamente vamos a utilizar un plasma rico en plaquetas y un plasma pobre en plaquetas. Entonces el plasma rico en plaquetas se va a obtener por medio de una centrifugación por 10 minutos a más de 3.000 revoluciones por minuto, y que en teoría este plasma rico en plaquetas va a presentar una ausencia de agregación y el plasma pobre en plaquetas va a presentar una agregación del 100%. El que vamos a usar entonces principalmente para evaluar o para hacer este estudio va a ser el plasma rico en plaquetas. Entonces, a este plasma rico en plaquetas lo que se va a hacer es agregarle un agonista, cualquiera de los agonistas pues, que se utilizan usualmente como la ADP, la epinefrina, tromboxano, cofactor de ristocitina, etc. Y con lo que se pretende este estudio es que se aumente como la agregación plaquetaria, y esto por medio de un espectrofotómetro lo que va a evaluar es como la cantidad de densidad de luz que le va a llegar al receptor, y cuando hay una mayor agregación plaquetaria, esto va a permitir un paso de luz mucho más fácil y la densidad de la luz se va a ver como disminuida pues, en el espectrofotómetro. ¿Vale? Entonces, en lo que se va a hacer en este estudio, en este ensayo, es obtener una muestra del paciente, que una vez tengamos la muestra del paciente, que en términos generales es un plasma rico en plaquetas que en el estado basal va a presentar 0% de agregación. Ya cuando le empecemos a agregar los diferentes agonistas, que en el caso de las plaquetas pegajosas vamos a querer evaluarlo con epinefrina o con ADP, en el tiempo vamos a ver cómo estos agonistas van a generar la reacción de agregación plaquetaria hasta que llegue a un máximo de agregación plaquetaria, y en ese momento es cuando ya el espectrofotómetro va a evaluar que va a haber como una menor densidad de luz que se va a correlacionar con los diferentes hallazgos, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que va a ver es como va a calcular como esta fórmula. Entonces, la densidad óptica inicial, que es con la que empezamos antes de que hubiera una agregación plaquetaria, esa densidad óptica va a estar bastante elevada porque no va a permitir el paso fácil de la luz, y ya cuando llegamos a una máxima agregación, la densidad óptica va a estar disminuida y llegamos pues a esta relación que nos va a generar en una gráfica cuál va a ser el porcentaje de agregación, ¿vale? Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver entonces es que a medida que pasa el tiempo, pues en el eje de las X y en el eje de las Y vamos a ver como el porcentaje de agregación. Entonces, vamos a ver como varias curvas. Primero, vamos a tener como un estado basal de las plaquetas que va a haber un porcentaje de agregación bajo. Cuando agregamos el agonista, aquí cuando la plaqueta como que empieza a cambiar su configuración y empieza a generar todas las reacciones de agregación, va a haber como una elevación exponencial de la agregación plaquetaria hasta que llegue el máximo punto de agregación plaquetaria, que dependiendo pues del laboratorio de los valores basales con respecto a los controles, vamos a tener pues cuáles van a ser los valores normales. Entonces, en esta línea, pues lo que vemos en la línea azul es como va a ser 0% de agregación plaquetaria, y en la línea verde de arriba va a ser el 100% máximo de agregación plaquetaria. ¿Vale? Listo, entonces aquí también vemos una gráfica normal de una agregación plaquetaria. Entonces, en este caso, el reactivo o el agonista que se usó fue colágeno. Vemos como hay como dos tipos de curva. La primera curva, el colágeno, pues para tenerlo en cuenta, es un estimulante bastante, pues, bastante potente de la agregación plaquetaria, y vemos como la primera curva, que es la curva 1, va a tener un aumento muy rápido y ascendente pues, de la agregación plaquetaria, y ya después, cuando ya se logró casi que la máxima agregación plaquetaria, ya se va a ver estabilizada la línea. ¿Vale? En estas otras líneas ya vamos a tener, cuando usamos ADP o epinefrina, en este caso se usó epinefrina, vamos a tener como dos líneas diferentes. Una primera línea ascendente, que va a ser como la primera parte que va a generar esta agregación. Ya una vez como que en la plaqueta se logra la activación de la plaqueta, se libera más ADP intrínseca de la plaqueta, y ya esto es lo que va a permitir que se termine de generar una agregación plaquetaria ya de una manera como irreversible hasta que se llegue casi que al 100% de la totalidad pues, de la agregación plaquetaria. ¿Vale?
Entonces, dependiendo de los diferentes agonistas que se usen, entonces, como vemos en esta gráfica, vamos a evaluar como, o vamos a ver subjetivamente como cuál es la evolución de cada una de las curvas. Entonces, por ejemplo, los que son más potentes, como lo son el ADP, el colágeno, y en esta gráfica no se muestra, pero también la trombina, son bastante inductores de la agregación plaquetaria. Y vemos cómo la epinefrina ya va a ser como un estado un poco más lento, pero que también, en términos generales, la gran mayoría pues me va a lograr llegar a un efecto máximo de la agregación plaquetaria. ¿Vale? Entonces, también dependiendo de cada una de las... Dale que esa quedó repetida. Listo. Dependiendo de cada uno de los estudios pues, que vamos a evaluar y como todos los estudios en medicina, vamos a tener una fase preanalítica, analítica y posanalítica que nos vamos a tener pues, que tener en cuenta al momento de analizar los datos. Entonces, en cuanto a la fase preanalítica de este estudio, lo que se pretende pues, evaluar es o tratar de minimizar la oxidación superficial de las plaquetas antes de la prueba. Esto quiere decir pues, todo el procesamiento antes de la prueba, antes de ponerlo pues, en el ensayo del espectrofotómetro. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, es que los pacientes traten de suspender los medicamentos o alimentos que me puedan implicar una mayor agregabilidad plaquetaria por lo menos 10 días antes. Medicamentos como los antiagregantes plaquetarios, ya sea aspirina o los inhibidores de la P2Y12, también los AINES o cualquier otro inhibidor de la ciclooxigenasa me van a ver alterado este examen. Entonces, lo ideal es que se suspendan 10 días antes. También es que la muestra sea lo menos traumática posible. Entonces, lo que se recomienda es que al paciente se le tome, pues cuando se le ponga el torniquete, se le trate de retirar rápidamente el torniquete y que la aguja que se introduzca sea una aguja de bastante calibre para que haya como una menos turbulencia. Entonces, una aguja de 21G en adelante para tomarla. También se debe tomar en un tubo con citrato de sodio al 3.2% para evitar pues, la agregación plaquetaria y siempre mantener la muestra a temperatura ambiente porque lo que queremos evaluar es como un ensayo que se correlacione con la parte in vivo, con la temperatura pues, de un paciente en términos normales. En cuanto al tiempo, lo que se recomienda es que más o menos no pase un lapso entre 2 y máximo 4 horas para poder analizar las muestras y también que la muestra se realice por lo menos 3 meses después de que el paciente haya sufrido cualquier evento tromboembólico y en caso de que sea una mujer, de que se realice por fuera pues, del embarazo, porque como vimos, el embarazo pues, es una condición que me puede alterar también la agregabilidad plaquetaria. En cuanto a la fase analítica, diferentes estudios que se han realizado han encontrado que dependiendo del laboratorio donde se realice, uno puede encontrar una variabilidad interlaboratorio o inclusive dentro del mismo laboratorio. Esto también va a depender dependiendo de los agonistas que se utilicen, las diferentes dosis y cuáles son los valores de referencia utilizados. Esos valores de referencia los van a obtener con personas de controles sanos pues, que toman ahí en el laboratorio aleatoriamente y tratan pues, de que estos controles sanos tengan todas las condiciones previamente mencionadas, que no tengan algún otro factor confusor que me pueda alterar la prueba. Y se trata también de mantener de que la prueba sea realizada con una plaqueta, pues que el valor de plaqueta sea entre 150.000 hasta 600.000. En caso, por ejemplo, de que los pacientes tengan una mayor concentración de plaquetas, lo que se trata de hacer es que en el suero del paciente que se tomó previamente, que era pobre en plaquetas, con este suero como que tratar de diluir el suero rico en plaquetas hasta poder obtener plaquetas en este rango que nos pueda permitir una mayor certeza en el examen de laboratorio. Y ya finalmente, en cuanto a la fase posanalítica, entonces, como estas son gráficas que muchas veces son prestas a la subjetividad, entonces, del que lo esté evaluando, entonces corremos el riesgo de errores subjetivos al momento de los análisis de los resultados por la persona que lo esté viendo y siempre este tipo de exámenes se debe realizar en un centro de referencia con personal entrenado en este tipo pues, de técnica. También hay unas diferencias que no son resueltas entre los métodos de agregación y las poblaciones analizadas, y esto nos va a limitar como el uso de valores de rangos únicos y universales, y es por eso que lo que se recomienda también en las guías internacionales es establecer para cada laboratorio cuál es el rango único dependiendo de qué metodología, qué tipo de ensayo están realizando, y también lo que se recomienda es como tratar de obtener unos rangos según la etnia, género y edad del paciente que pueden también variar en los diferentes estudios. Listo. Aquí vemos entonces cómo sería una gráfica de una agregometría plaquetaria con ADP o epinefrina en una persona que es normal. Vemos entonces diferentes concentraciones. En la gráfica a la izquierda vemos diferentes concentraciones de epinefrina que fueron las que se usaron en los ensayos originales del doctor Mamen.
Entonces se le empezó a utilizar dosis bajas de 0,55 hasta dosis de 11 micromoles por litro de epinefrina, y vemos cómo en una persona normal, dependiendo de las dosis bajas hasta altas, las plaquetas no logran una agregabilidad por encima del valor de referencia que se estableció, en este caso para el laboratorio que estaban evaluando en este artículo. Lo mismo vemos en la gráfica a la derecha, que la agregación plaquetaria no logra ser máxima o que se salga de los valores de referencia con el ADP. Esto. Y vemos cómo, dependiendo de los estudios, por ejemplo, en este que fue el estudio del doctor Vick en el 98, ya cuando él trató de publicar como un tercer tipo de hiperagregabilidad plaquetaria, vemos cómo con respecto al estudio, a la gráfica previa que les mostré, los valores de referencia eran bastante diferentes. Entonces, con esto tenemos en cuenta que hay que tener en cuenta el valor de referencia de cada laboratorio para poder interpretar esta prueba, y no puede ser como un valor de referencia universal, ¿vale? Y ya en estas últimas dos gráficas lo que vemos ya si es un paciente que tiene un síndrome de plaquetas pegajosas. Entonces vemos como, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda se sale el valor de referencia desde los tres tipos de concentración que se usa en los dos medicamentos, pues en los dos agonistas, tanto epinefrina como ADP. Entonces con esto, entonces vamos a tener en cuenta que el paciente, como ya ha dicho Alejandra, entonces dependiendo de los resultados vamos a excluir al paciente que tenga hiperagregabilidad, o sea, es aquel paciente que en ningún tipo de concentración tuvo hiperagregabilidad. Aquel paciente que tiene una hiperagregabilidad sospechosa es aquel que con que presenta pues un incremento en la agregabilidad plaquetaria con una concentración en alguno de los test, y ya el paciente que definitivamente lo confirmamos es el que tiene hiperagregabilidad plaquetaria, ya sea en varias concentraciones de un mismo test o en dos concentraciones de dos diferentes test. Entonces, dependiendo de esto, vamos a clasificarlo en tres tipos de hiperagregabilidad: tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es aquel que va a presentar una hiperagregabilidad con epinefrina y con ADP, ambas juntas. El tipo 2 es el que va a presentar únicamente hiperagregabilidad con epinefrina, y el tipo 3 es el que va a presentar hiperagregabilidad con el ADP únicamente. Listo. Bueno, y pues en el tratamiento, básicamente, cuando hay, pues se encuentra la hiperagregabilidad plaquetaria, se menciona modificar factores de riesgo, como disminuir, pues, o mejorar el consumo nutricional, de dieta, perdón, la obesidad, la hipercolesterolemia, otros factores que puedan aumentar la hiperagregabilidad plaquetaria, como previamente se mencionó. Y en prevención secundaria, cuando ya ha habido un evento tromboembólico y se encuentra pues que hay un síndrome de plaquetas pegajosas, que hemos visto que todo está muy en contra de que este sí exista como síndrome. Se mencionan agentes antiplaquetarios para prevención secundaria a dosis variables en la mayoría de los estudios, que son retrospectivos en dosis bajas, y en algunos otros se mencionan dosis altas de 325 al día, y la terapia extendida de antiagregantes en eventos, sobre todo recurrentes, que tengan pacientes con autoinmunidad o trombofilia de base. Y hay pocos casos como tal de éxito en el tratamiento con manejo con clopidogrel. La mayoría han sido estudiados con aspirina, y hay otros en los que se menciona que cuando ha habido un evento tromboembólico se debería continuar con el antiplaquetario más el anticoagulante, obviamente aumentando el riesgo de sangrado en estos pacientes. Estos son el resumen como tal de muchos de los estudios que se han hecho. Como vemos, la mayoría son retrospectivos, son pocos pacientes, y en estos pues se ha utilizado aspirina en dosis variables. Este es el único estudio prospectivo en el cual se evidenciaron eventos tromboembólicos venosos y arteriales. No se encontró una trombofilia concomitante. Fueron 55 pacientes. En estos 40 pacientes utilizaron aspirina y 13 aspirina más clopidogrel, y 2 solamente con clopidogrel, encontrándose una adecuada eficacia tanto en el uso de aspirina como en clopidogrel. Este estudio, entonces, de esos 55 pacientes que tuvieron plaqueta pegajosa y antecedentes de trombosis, se les hizo el seguimiento hasta 129 meses, y esa hiperagregabilidad plaquetaria se revirtió con aspirina en el 75% de los casos y con clopidogrel en el 25%. Hubo una reducción como tal a los 129 meses de la terapia pues de retrombosis de 3,6
86% y solo se encontraron 2 retrombosis a los 52 y 129 meses. Entonces, en este estudio, que el único prospectivo que hay, pues se respaldó el uso de terapia antiplaquetaria prolongada en estos pacientes con esta condición. Y en este otro estudio retrospectivo, que fue de 129 pacientes, se encontró 7 retrombosis hasta 29 meses después del evento inicial de la trombosis en personas mayores de 50 años, cuando se suspendió la terapia antiplaquetaria. 3 pacientes fue porque pues tres pacientes recurrieron con trombosis por reducción o por suspensión, y 4 porque se encontró una trombofilia adicional. En este artículo en el que se menciona tratamiento antitrombótico del síndrome de plaqueta pegajosa en el mundo, se hizo pues una búsqueda como tal de artículos de esta condición en PubMed. Se analizaron 1.494 pacientes de todo el mundo y se encontraron que 332 fueron tratados con antiagregantes plaquetarios, y en esos pacientes la tasa de retrombosis fue solamente el 1.5%. Y aquí encontramos en esta gráfica, en la mayoría de los pacientes fueron de Estados Unidos y de México, en los que se utilizaron, pues, o los que los médicos preferían el uso de antiplaquetarios solos, pues, más que adicionarlos con anticoagulante. Ya el manejo con el clopidogrel está descrito para pacientes que no toleran la aspirina o que tienen persistencia de la hiperreactividad plaquetaria a pesar del manejo con la aspirina. Y pues en este algoritmo, estos dos algoritmos que se proponen, básicamente entonces se menciona iniciar con aspirina a dosis bajas si hay una contraindicación a esta o no hay una adecuada respuesta a la hiperagregabilidad. Entonces utilizar otros antiagregantes, otros antagonistas del ADP, y mirar riesgo-beneficio según el sangrado de determinar la adición con otros antitrombóticos. Sin embargo, esto sigue siendo muy controversial. Y adicionalmente, otra posibilidad es que si no hay un control de la hiperagregabilidad, pues se podría considerar un uso de aspirina a dosis un poco más altas. Este otro algoritmo, entonces, básicamente, cuando hay un marcador como tal de trombofilia y hay trombosis, entonces, y se identifica síndrome de plaquetas pegajosas, entonces se menciona pues iniciar aspirina 100 miligramos, si la hiperagregabilidad no revierte, adicionar clopidogrel, o si revierte, continuar con aspirina de forma indefinida. Ya si se observa otra trombofilia, que pues realmente nosotros no hacemos estudios de trombofilias, excepto los de síndrome antifosfolípido, en ciertos contextos, pues básicamente en este caso ellos proponen que si se encuentra otra trombofilia, entonces se haga adición con anticoagulación. Entonces, pues sigue habiendo muchísimas controversias definitivamente, y pues la recomendación de administrar los antiagregantes pues se basa en estudios que son muy pequeños, de muy baja calidad, heterogéneos, y con muchos sesgos, o sea que no está claramente definido cuándo se considera también que haya un fracaso a la aspirina para adicionar clopidogrel. Y el tratamiento de pacientes que tienen trombofilia concomitante, pues es otro problema por el incremento del sangrado al combinar anticoagulación con antiagregación, o sea que esa decisión debe ser muy individualizada, de cuándo utilizar esa terapia antitrombótica y antiagregante. Y pues no hay una información sólida sobre la tasa de retrombosis sin antiplaquetarios. Entonces, en conclusión, hay múltiples interrogantes, persisten a pesar de los años, hay controversias sobre si existe como un síndrome, realmente no hay muy buena evidencia ni que nos permita considerar que realmente existe, pues es más un fenotipo como tal de laboratorio de hiperagregabilidad, pero no un síndrome como tal. Y es posible que haya una presentación relacionada dependiendo de algunos subgrupos poblacionales mexicanos o caucásicos, pero esto no está establecido aún. Y la hiperagregabilidad plaquetaria es complicada porque en términos de estandarización, de los intervalos resultados, puede haber una variabilidad, y puede hacer que sea más difícil la interpretación como causante de eventos clínicos. Y pues los criterios y los tratamientos se basan en estudios de baja calidad metodológica que no son reproducibles. Muchas gracias, quedamos atentos a comentarios y preguntas.
Aleja, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, sí, Bueno, lo no, escucho. yo creo que estoy de acuerdo con las conclusiones y antes de pasar, de dar la opinión a los profesores de hematología, yo les voy a dar como la opinión mía al respecto, que está muy en la misma tónica de lo que tú acabas de decir. Yo no sé si este síndrome existe o no, pero lo que es claro es que en primer lugar no está bien delimitado. Los estudios que hay, que son los que ustedes acaban de presentar aquí, son casi que anecdóticos, son pacientes de pues, estudios de pocos casos, con poco rigor metodológico. Incluso tú mencionaste por ahí que casi todos los pacientes en esos estudios tenían una segunda trombofilia que perfectamente puede explicar el evento trombótico que presentó el paciente. Y por otra parte, hay un gran problema con este síndrome y es que el método diagnóstico no es claro porque la prueba diagnóstica tiene muchos falsos positivos. También presentaron una diapositiva donde se ven por ahí unas 10 o 15 entidades diferentes, autoinmunidad, diabetes, etcétera, que da aumento de agregabilidad plaquetaria. Entonces ya tenemos un gran problema para el diagnóstico y ni hablar de la parte técnica de la prueba, que es compleja, que si no se hace bien también va a dar alteraciones en la prueba. Y por otra parte, y tal vez lo más importante, es que nunca se ha podido demostrar causalidad entre trombosis venosa no provocada e hiperagregabilidad plaquetaria. Uno dice, si el síndrome de plaquetas pegajosas en realidad existiera, pues los pacientes con trombosis que tienen este diagnóstico no hay que anticoagularlos, sino mándenles alguna aspirina y probablemente van a estar bien. Pero incluso tenemos estudios donde se ha evaluado la trombosis no provocada y se han evaluado pues, en conjunto pacientes que han hecho una terapia anticoagulante de 3 a 6 meses y luego se compara, el estudio, no sé si ustedes lo tienen en mente, el estudio de Averroes, que comparó aspirina versus apixaban a dosis baja para el seguimiento a largo plazo después de los 3 meses iniciales, y el resultado claramente favorece al anticoagulante en cuanto a recurrencia de la trombosis y en sangrado pues similares a la aspirina. Entonces, en resumen, yo pienso que debe quedar claro en esta reunión que en el paciente con trombosis no provocada no se ha demostrado causalidad entre la hiperagregabilidad plaquetaria y la trombosis y por lo tanto aspirina no es una opción o antiplaquetaria no es una opción adecuada ni en el evento agudo ni a largo plazo en el paciente profunda. Y si estamos hablando, pienso yo, no, vamos a ver qué opinan los profesores, que cuando estamos hablando específicamente de trombosis venosa no hay ninguna cabida a estar haciendo estudios de agregometría plaquetaria, sino seguir las guías de manejo que si venosa provocada por un factor de riesgo transitorio, pues trate el paciente por corto tiempo. Si es una trombosis no provocada, entonces probablemente una anticoagulación indefinida según el contexto del paciente. Y por último, es como desde la universidad, desde estos espacios, contrarrestar la práctica usual que estamos viendo probablemente varios de nosotros en los consultorios de que manda agregometrías plaquetarias a los pacientes con trombosis, el paciente queda con la idea de que tiene este síndrome y que tiene que tomar aspirina de por vida, no solamente él, sino todo el resto de la familia, incluso los hijos de la persona que tuvo la trombosis. Me gustaría darle la palabra entonces a la doctora Lina o al doctor Oliver o los profesores de hematología que están por aquí. Buenos días, Juan. Hola. Buenos días para todos. A mí me parecen muy importantes las precisiones que acabas de hacer y yo quisiera agregar un par de cositas. Lo primero es que hay que tener total claridad con respecto a que una cosa es que haya hiperagregabilidad plaquetaria en una curva y otra cosa es que el paciente presente en realidad un síndrome de plaqueta pegajosa. Porque, tal y como tú lo dijiste, nosotros vivimos en Medellín una epidemia de síndromes plaquetas pegajosas. Pues a uno le llegan al consultorio de manera muy frecuente una cantidad de pacientes que no han tenido nunca un evento trombótico, una cantidad de mujeres que ni siquiera han tenido alguna pérdida fetal o nunca se han embarazado y que se hizo común, se hizo una práctica de rutina, por ejemplo, en los neurólogos a cualquier migrañosa pedirle una curva de agregación plaquetaria, en los ginecólogos cuando a una muchacha apenas va a empezar a planificar antes de iniciar los anticonceptivos orales, entonces le piden una curva y eso ha resultado en una mala práctica en toda la ciudad, en donde sufrimos pues de un sobrediagnóstico de esta entidad.
La gran mayoría de estas personas no tienen un síndrome de plaqueta pegajosa, pues pueden tener la alteración en la curva, o sea, tener el examen de laboratorio alterado, pero sin embargo nunca han tenido ninguna manifestación clínica y como lo explicaron muy bien los muchachos, esto es un síndrome y el síndrome consta de criterios clínicos y de criterios de laboratorio. Eso no hay que olvidarlo y siempre hay que hacer la diferenciación entre las dos cosas. Segundo, no es lo mismo no es lo mismo la curva, porque Juan mostró pues y explicó como los principios básicos de la curva de agregación, pero no es lo mismo la curva de agregación plaquetaria que se hace en un paciente que está sangrando o que tiene fenotipo hemorrágico que la curva que se hace en un paciente que tiene una trombosis. Son dos técnicas completamente distintas. La técnica que describió el doctor Mamen y que posteriormente la han ido sofisticando otros autores para realizar en los pacientes con plaqueta pegajosa es distinta. De hecho, cuando usted hace la solicitud al laboratorio, si usted no es una persona que acostumbre pedirla, como le pasa a uno, pues como muchas veces, que ve pacientes que le piden una curva de agregación plaquetaria, el paciente llega con ADP colágeno, ristocetina, pues con una curva de protocolo sangrado y no una curva de plaqueta pegajosa. Entonces, cuando usted vaya a hacer la solicitud de la curva, usted tiene que decir curva de agregación plaquetaria, protocolo hemorrágico, o curva de agregación plaquetaria, protocolo trombosis, o decir por lo menos que está buscando para que en el laboratorio sepan cuál de los dos tipos de curva es que usted está necesitando. Lo enfatizó Alejandra en un principio y hay que tener claridad también con esto, y es que no sabemos todavía si esto es simplemente un epifenómeno o un fenómeno de laboratorio aislado que se presenta, porque tal y como lo resaltó Juan, muchas poblaciones distintas, los renales crónicos en hemodiálisis, los trasplantados renales, los diabéticos, incluso hasta un porcentaje de la población general puede tener hiperagregabilidad plaquetaria en la curva cuando se le hace. Entonces, no sabemos eso a qué corresponda. Yo pensaría quizás que eso es algo, una manifestación de endoteliopatía en ese paciente que tiene dislipidemia o que tiene algo de inflamación crónica. Entonces, no podemos pensar y atribuirle a esa curva de hiperagregabilidad, una curva que está mostrando hiperagregabilidad plaquetaria, todo lo que le está pasando al paciente. Y siempre hay que mirar al paciente como viene en todo su contexto para poder hacer claridad. Y yo pienso que este espacio es muy importante, tal como lo dijo Juan hace un momentico, porque tenemos que ser nosotros en la ciudad los que marquemos diferencia con esa tendencia tan grande que hay de hacerle curva a todo el mundo. Y yo veo jovencitas de 18, 19 años, apenas empezando pues como la vida, que ya las condenaron a tomar aspirina el resto de su vida porque en alguna curva que le mandaron por X o Y razón o porque a la mamá le salió una hiperagregabilidad, le salió también alterada. Entonces eso hay que tener, yo creo que muchísima cautela y ser muy conservadores a la hora de tomar decisiones con respecto a eso y mirar eso como una manifestación, pero una manifestación de que hay que indagar y tratar de ir más allá de eso. Lo veo yo particularmente mucho en mi consultorio, en personas, en altos ejecutivos o en gente que maneja niveles de estrés muy alto. Acuérdense que el hipercortisolismo también es una causa de activación de las plaquetas, entonces personas que trabajan mucho, que son workahólicas o que mantienen niveles de estrés muy alto, la curva a veces muestra hiperagregabilidad, pero porque son personas que no manejan como los niveles de estrés. Bueno, yo le doy la palabra a Oliver a ver qué opina, pero yo veo que el profe Tobón está conectado, entonces a mí sí me gustaría, el profe con toda su experiencia, que nos cuente el que piensa. Gracias. Qué pena sí, inmiscuirme en ustedes dos que obviamente saben toneladas de esto diferente a lo que uno sabe. Primero que todo, yo celebro, ¿verdad?, esta reunión con ustedes. Hace no muchos meses tuve una dificultad, entre comillas, con una hematóloga. No, doctora, no es usted doctora Lina, tranquila, sino por eso, porque a un paciente que tenía una trombosis venosa, bueno, por alguna circunstancia llegó donde la doctora, le hicieron plaquetas pegajosas, entonces le quitó la anticoagulación y siguió con antiagregantes plaquetarios. Y alguna vez yo le comentaba a la doctora Maribel, y yo le digo que estamos en deuda con los hematólogos de nuestra universidad o de otras partes, con los vasculares, internistas, etcétera, publicar algo que nosotros tengamos como una revisión real, como lo que debe saberse aquí dentro de nosotros, porque les cuento que, como dice la doctora Lina, yo creo que estamos en una pandemia de curvas de agregación plaquetaria para hiperreactividad plaquetaria. Entonces yo creo que
Eso, pues, para dejar que el doctor Oliver hable, es en resumen lo que yo digo, que tenemos que ser conscientes de esto, que a los doctores nosotros hablarles que esto es un epifenómeno probablemente y que no podemos someter a pacientes con la gravedad que usted le quita la anticoagulación y le pone anticoagulantes plaquetarios. Ese es como el comentario que tengo al respecto. Nosotros cuando hicimos la investigación hace muchos años en la universidad, que cuando nos dieron un agregómetro encontramos en pacientes con migraña y eso, pero obviamente era un proyecto que hicimos nosotros en la universidad hace 15 años, encontramos positivo eso, pero no podemos hablar de un síndrome de plaquetas pegajosas, no. Pero miren, nosotros llevamos ya como 3 reuniones consecutivas hablando de este síndrome y seguimos con la misma inquietud, pero la doctora me pareció, la doctora Leina, muy puntual en lo que usted dijo, que así es como tenemos que hablar al respecto sobre este síndrome cuando nos encontremos con especialistas que estén fomentando solicitar estos laboratorios. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por darme el espacio y no quiero quitarle más tiempo. Gracias, profe. Bueno, buenos días. Yo voy muy también en acuerdo con lo que se ha expresado anteriormente. Quisiera nombrar pues un estudio que se realizó en Bogotá en el 2010 de prevalencia de hiperagregabilidad plaquetaria en jóvenes, en 230 jóvenes aparentemente sanos, en el cual entre el 25 y el 30% de esos jóvenes cumplían criterios de agregometría pues para hiperagregabilidad plaquetaria. Entonces, pues realmente hay un fenotipo demostrable por la agregación plaquetaria, pero hay muchas tareas pendientes respecto a ese fenotipo, a ese hallazgo de laboratorio. Una de ellas es mirar qué hay detrás en cuanto a características o a determinantes genéticos de ese fenotipo, en cuanto a cómo fisiopatológicamente, qué pasa en la plaqueta que expresa ese fenotipo, y en cuanto, es decir, a las causas mismas de este fenotipo. Y lo otro es determinar pues si nosotros interviniendo farmacológicamente en ese fenotipo, pues logramos mejorar los desenlaces de los pacientes. Digamos que esas son las que uno debería emprender con cualquier enfermedad para lograr definirla como una enfermedad en sí, porque de lo contrario, pues podemos llegar solamente a decir que este tipo pueda ser un marcador de riesgo, quizá un factor de riesgo, no sabemos, digamos, qué tan importante, pero de ninguna forma pues podemos plantear dar un tratamiento de antiagregación inmediato ante el encuentro pues con esta característica de la agregación plaquetaria. Entonces, pues digamos que la tarea está por hacer todavía, está por hacer, y hasta no demostrar estas condiciones, pues todavía no podemos hablar de enfermedad, y digamos que quedan por hacer muchos estudios en la parte básica y eventualmente en la parte clínica prospectivos, demostrando que estos pacientes, aparte del manejo usual que le damos a las trombosis, el adicionar antiagregantes realmente mejora los desenlaces e importante, no nos causa pues sin deteriorar o sin aumentar las tasas de sangrado pues que bloqueen algún beneficio. Entonces, de acuerdo. Yo creo que se abusa mucho en nuestro medio de estos tratamientos, y sobre todo todavía no podemos considerar que esto sea una enfermedad factible de tratamiento en este momento. Es un fenotipo que está en estudio. Gracias. Yo complementaría lo que ustedes están diciendo, con lo que estoy completamente de acuerdo, y me gusta ese enfoque que dan de pensar en que la hiperagregabilidad plaquetaria probablemente sea marcador de endoteliopatía, y es que le hemos perdido el miedo a mandar antiagregantes plaquetarias, a mandar aspirina. Probablemente eso tiene que ver con lo que antes a
los pacientes hipertensos y diabéticos y le mandaba aspirina, pero existe la creencia entre pacientes y entre médicos de que la aspirina es inocua, de que eso no hace nada. Yo creo que todos los que trabajamos en hospitales hemos visto pacientes frágiles con sangrados que los ponen al borde de la muerte, sangrados digestivos masivos, o más grave todavía, sangrados del sistema nervioso central por el uso de antiagregación plaquetaria, a veces en monoterapia o incluso en terapia dual. Entonces también tenemos que quitarle a los pacientes esa creencia de que tomar un antiplaquetario, incluso a los médicos, es una cosa que no tiene efectos adversos. Pero yo diría que si vean, pacientes jóvenes, hombres, quienes no tengan ningún otro factor de riesgo y que hagan enfermedades cerebrovasculares, que hagan de estos episodios criptogénicos con respecto a las trombosis cerebrales, en esos, después de mucha tamización que se haga, yo creo que en esos yo diría que serían los únicos que probablemente estaría indicada como este estudio. Jóvenes con estos episodios que no les encuentren nada, no tiene foramen oval, no tiene nada. Y yo creo que 2 o 3 pacientes muy jóvenes que los estoy tratando así porque los encontré, pero probablemente no es. Pero yo diría que este es como los únicos casos como para buscar esta entre comillas, síndrome o epifenómeno, por decir algo. Le doy la palabra a la doctora Luisa Giraldo, que está con la manito levantada. Gracias, Aleja. Muchas gracias a todos por la charla y por la participación. Yo creo que ya la intervención del profe Ignacio me ha respondido la pregunta que tengo, y es entonces precisamente también preguntarle a los profes de hematología en qué contexto o entonces para qué condiciones ellos creen que estaría indicado el estudio de hiperagregabilidad plaquetaria. Muchas gracias. Luisa, mira, definitivamente no todo paciente que presente un fenómeno trombótico necesita estudios de trombofilia, y eso lo saben ustedes mejor que nadie, pues en el medio, ¿cierto? Vemos con muchísima frecuencia que pacientes que presentan una trombosis venosa con factores de riesgo asociados claros, con desencadenante claro, les mandan estudios de trombofilia en el medio, y dentro del paquete incluyen la curva de hiperagregabilidad plaquetaria. Y sabemos pues que eso no tiene presentación y que no tiene ningún tipo de indicación. Yo estoy muy de acuerdo con el profe Tobón en que solo unos escenarios muy restringidos de aquellos pacientes que presentaron, pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, que ningún factor de riesgo para trombosis, a los que presentan un fenómeno trombótico y usted le hace los estudios convencionales de trombofilia que apliquen para ese caso en especial, y todo sale negativo, usted puede considerar la posibilidad de hacer una curva de agregación plaquetaria y mirar si el paciente se beneficia de terapia antiagregante. Pero también estoy muy de acuerdo con Juan Carlos en lo que acaba de decir, y es que le perdimos el miedo a usar antiagregantes, y es más, le perdimos el miedo a usar antiagregantes combinados. Yo no hace nada acabo de ver en mi consultorio una paciente con un hematoma espontáneo de tejidos blandos, casi de toda una región lumbar impresionantemente grande, porque le habían dicho hace mucho tiempo que tenía un síndrome de plaqueta pegajosa y la tenían usando ticagrelol, aspirina combinada. Una paciente que nunca ha tenido una trombosis en su vida, que nunca tuvo una pérdida gestacional, que no es una migrañosa de difícil control o refractaria a la terapia, y que por lo tanto no tenía ninguna indicación de estar usando ambas terapias, sin dislipidemia, sin hipertensión, sin diabetes, sin nada más. Que quizás ese fenómeno de hiperagregabilidad plaquetaria no sabemos a qué correspondía. Entonces yo creo que son poblaciones muy seleccionadas y muy escasas las que en realidad se benefician de este tipo de estudios. Quitar esa concepción que hay ahora en el medio de que a todo el mundo se le hace curva, quitar esa concepción de que al que todo el que le sale la curva alterada le tengo que poner aspirina, todas esas cosas. El profe dice, estamos en mora de publicar esto. Yo digo, a veces quisiera tener plata para pagar un aviso en El Colombiano, porque es que es demasiada la gente, porque es demasiado extendida esta
pues esta conducta en el medio, y lo ve uno en médicos de todas las especialidades. Entonces uno dice, pero ¿cómo le sacamos esto de la cabeza? Con la doctora Maribel, que está participando con nosotros, junto con el doctor Oliver y el doctor Braulio, hematólogo del Pablo Tobón, estamos haciendo un scoping review, tratando de revisar cosas, pues porque creemos que esta tiene que ser una línea de investigación, y una línea de investigación de nosotros en la universidad, una línea de investigación que produzca resultados locales y que nos pueda llegar como a difundir esta información en el medio para que pues sí, para que empecemos a cambiar pues como esta conducta que nos metieron en la cabeza, o que les metieron a mucha gente en la cabeza, porque claramente nosotros somos de los que no la aplicamos, y que no sabemos pues por qué fue, si por moda, por interés de un laboratorio en específico, etcétera, etcétera. Espero que eso responda a la pregunta. Gracias.